Muy buenas noches. La Asociación de Abogados Litigantes de México, el Centro de Estudios Avanzados de las Américas y la Universidad YMCA les dan la más cordial bienvenida a nuestra segunda conferencia de este ciclo, con el cual el día de hoy la Asociación de Abogados se viste de plácemes porque tenemos a un gran amigo de la misma, a un asociado del instituto en el cual ustedes están tomando un diplomado. Él forma parte del Consejo Directivo del Instituto de Criminalística, Ciencias Jurídicas y Pedagógicas, sí, y adicionalmente dentro de su historia es licenciado en Derecho por parte de la Facultad de Derecho de la UNAM. Recientemente ha tenido, en la Junta tiene una trayectoria impresionante, incluyendo también el haber realizado a través del sistema la coordinación con bancos para poder lograr el embargo que no nos gusta, etcétera, en la Junta de Conciliación y Arbitraje, pero él es uno de los que inició todo ese movimiento y de los cuales la Asociación de Abogados Litigantes de México está apoyando para tratar de que pueda ser sujeto a un nombramiento, ¿no? Aspirar a un nombramiento del abogado, hay una presea, ¿no? de la presea. De igual manera, él en su historia ha estado 25 años en penal, ¿no? Y los últimos 5 años ha estado como proyectista de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Los diplomados que se van a dar por parte de la Junta, el día de hoy estuvo ahí con nuestro buen amigo Pascual, que también hemos tenido aquí, de la Facultad de Derecho de la UNAM, con la finalidad de que él va a ser uno de los exponentes dentro del diplomado que va a impartir la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Por eso para nosotros es un honor, y también de que él es nuestro coordinador de diplomado en materia laboral que se va a dar con la alianza que se tiene con el CEAMER y con la UAI en materia laboral, con los nuevos cambios que se vienen y con el nuevo proyecto que ya aprobó la Cámara de Diputados y que ahora falta de senadores, ¿no? Entonces, basado en eso, quiero por favor pedirles un fuerte aplauso para poder recibir a nuestro exponente, licenciado Hugo Arriaga Estrada. Gracias, buenas tardes. Pues primero agradecer la invitación. Doctor Salvador, le agradezco que sea el anfitrión en esta ocasión de esta ponencia. El maestro José Antonio Holguín Alvarado, que les voy a platicar una anécdota y que viene muy al caso de por qué estamos hoy aquí. Hace aproximadamente 4 o 5 meses nos encontramos en un programa de televisión, Justicia para Todos, de otro amigo, Héctor Becerra. Ahí nos conocimos. El maestro Holguín llegó y casi ni me saludó. ¿Y este cuate quién es? Saludamos a otros dos conferencistas que ya los conocía de tiempo, y yo llegué por pura casualidad. Me invitaron realmente porque faltaba un espacio por llenar. No sé quién me recomendó, pero me subí al programa, tuve el honor de conocerlo. Terminando el programa, nos estrechamos en un saludo y un abrazo fraternal. Creo que le gustó la manera en la que me desarrollé en el programa. Y dentro de todos estos meses fuimos avanzando, nos fuimos conociendo, nos fuimos comunicando y tuvimos un denominador común, una idea en común, que era el transformar no solamente al derecho, no solamente la idea de estudio, los planes de estudio, la visión que tiene la sociedad acerca de los abogados. Y bueno, en esta locura nos fuimos encajando junto con el maestro Rubén y creamos el instituto. El maestro creó una alianza con el CEAMER, con la UAI, y es la razón por la que estamos aquí, es la razón por la que ustedes también están en el diplomado. Es importante dar honor a quien honor merece, porque a veces nosotros tenemos el rumbo. Creo que el maestro Rubén y su servidor traíamos un rumbo, traíamos una idea, pero el maestro Holguín traía el rumbo y traía el mando. Entonces nos encaminó en pocos meses, hemos logrado mucho. En julio tuvimos cuatro conferencias aquí, bueno, entre aquí y la UAI. Hoy en día llevamos otras más que por cuestiones y compromisos personales no han podido asistir, pero me da gusto de verdad compartir estos momentos y otros con el maestro Holguín, y de verdad lo reconozco que ese rumbo y ese mando que nos ha marcado
ha trascendido y seguirá trascendiendo. La verdad es que el derecho se está transformando, la sociedad misma se está transformando. Y entonces el ser impulsores de ese cambio dentro del granito de arena que podemos aportar, yo creo que es importante. La sociedad está cambiando gracias a la globalización, gracias a la competencia, gracias a muchos factores. Y obviamente todos esos cambios sociales convergen y terminan en un cambios jurídicos. Hace un momento estaba yo, como lo mencionaba el maestro Holguín, en la apertura del diplomado de Derecho Laboral que está impartiendo la Universidad Autónoma de México y la Junta Local de Conciliación Arbitral. Mencionaba hace rato que estábamos allá afuera que hubo grandes expositores, los directores académicos de la UNAM, seminarios de la Facultad de Derecho, y que hoy en día, como lo dice el maestro, se acaba de promover la reforma laboral, o por lo menos ya la aprobó la Cámara de Diputados, y obviamente esto va a pasar en la Cámara de Senadores, pero visita. Entonces, ya la tenemos aquí, ya la tenemos en cuenta. Hace 2 horas todavía estaban diciendo ellos, inclusive nuestra presidenta titular de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, que toda esta reforma estaba en veremos. Siempre poniendo de pretexto el presupuesto, poniendo de pretexto cuestiones políticas. Yo creo que hay que asumir cada quien su responsabilidad. Los legisladores tendrán la responsabilidad de emitir todas estas reformas a la Ley Federal del Trabajo, las leyes secundarias, a crear las instituciones, a si hay muchos expedientes trasladados, ver qué es lo que tienen que hacer. Pero nosotros como abogados tenemos una obligación, la de capacitarnos. Y por eso es que yo les doy la bienvenida y los felicito, porque hoy en día necesitamos abogados que se capaciten todos los días. El abogado que no se capacita y que no se profesionaliza constantemente, se muere, se queda en el olvido. Lo platicábamos hace rato con los contadores les pasaron. Y hoy en día, los abogados laboralistas que no se suban al barco, se van a quedar ahí. Lamentablemente, todas estas personas que estuvieron hablando ahí en el foro, no voy a decir nombres, pero siguen defendiendo ese derecho social que en 1917 los constitucionalistas realizaron. La transformación de la sociedad, obviamente con todos estos cambios, obviamente repercute en el cambio del sistema jurídico. Y bueno, me mencionaron que la gran mayoría de los presentes están tomando un curso de peritos. No sé si todos sean abogados. ¿Todos son abogados? ¿Son peritos? No. Ok, entonces en ese sentido voy a hacer una breve historia. Para entender estos cambios hay que conocer un poquito la historia. Dicen que nadie hace historia por amor al arte. Entonces voy a hacer un breve resumen, muy sustancial, pero de manera concreta y muy objetiva, de la naturaleza jurídica del derecho laboral. Obviamente el derecho laboral nace, o su naturaleza jurídica la tenemos en el artículo 123 constitucional, ¿sí?, que forma parte de la Constitución de 1917. Obviamente las necesidades sociales de ese tiempo eran diferentes a las de hoy en día. Había empresarios, había empresas y había trabajadores, pero eran muy diferentes a los que existen ahora. Aparejaban a los trabajadores como esclavos, y los empresarios eran gente que tenía mucho dinero, grandes empresas. Hoy en día es diferente. Hoy en día más del 80% de las empresas en México son pymes, son pequeñas y medianas empresas. Entonces, ahí hay una diferencia social enorme. Recordemos que la bandera preconstitucionalista de los luchadores constitucionales, de los luchadores revolucionarios, era tierra y libertad. La verdad es que el derecho laboral se subió gracias a Álvaro Obregón, gracias a algunos
jacobistas que ahí impulsaron este derecho laboral para sumarlo al derecho social, pero realmente los revolucionarios luchaban por tierra y libertad. No era la bandera del derecho laboral. Se sube al barco por una cuestión política que hace un intercambio Venustiano Carranza con los jacobistas, que obviamente eran apoyados por Álvaro Obregón, para decir, oye, inclúyelo. Realmente Venustiano Carranza ni siquiera tenía contemplado el artículo 123, sí tenía contemplado agregar algunos derechos laborales en el artículo 5º, pero hasta ahí. Es más, recordemos que en agosto de 1916, él condena a Ernesto Velázquez a la pena de muerte por huelguista. Él era representante del sindicato de los electricistas en ese tiempo, y por ser huelguista, por ser de los que llevaba ahí el mando en la huelga, lo condena a la pena de muerte. Ya después, meses después, le cambia la sentencia, obviamente por estas cuestiones políticas, y dice, bueno, no te voy a condenar a muerte, pero sí a prisión perpetua. Pero realmente Venustiano Carranza ni siquiera tenía contemplado incluir en la Constitución estos derechos laborales como derechos sociales. Como vuelvo a mencionar, Álvaro Obregón y los jacobistas son los que impulsan y dicen, ¿sabes qué? Te intercambio esto por otras cosas, por cuestiones políticas, pero mete el 123 porque obviamente Álvaro Obregón pues, traía una fuerza ahí laboralista importante. Se crea el artículo 123, se incluye en la Constitución de 1917, y pues bueno, de ahí a la fecha ha tenido 27 reformas. 27 reformas en las que quiero destacar algunas. Todas son importantes porque obviamente todas suman a los derechos de los trabajadores. Pero recordemos que en 1921 hubo una reforma constitucional importantísima, el 123, en el que establece que ya las leyes ya no van a estar a cargo de los estados, como el texto original del artículo 123 lo decía, sino ya iba a estar a cargo del Congreso de la Unión, es decir, de la Federación. Obviamente en 1931 se crea la Ley Federal de Trabajo gracias a esta reforma. Hubo otras reformas que en 1960 adicionan el apartado B al artículo 123. En 1961 dicen que ninguno de los salarios que se le paga al trabajador debe ser menor al mínimo. En 1974 elevan a rango constitucional la utilidad, de utilidad social y pública la expedición de la ley del seguro social. En 1978 disponen que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil, lo que quiera decir eso. Creo que todavía no entendemos, no, yo no sé, que alguien me explique qué es el trabajo digno y socialmente útil, ¿no? Porque los trabajadores los obreros que ganan el salario mínimo, pues todavía no entienden, todavía no alcanzan a entender qué es realmente ese trabajo digno, ¿no? Aunque Cordero dijo que con 2 salarios mínimos vivía, ¿no? Yo no sé si para él ese era el trabajo digno, ¿no? Y socialmente útil. Pero bueno, y la gran reforma del 24 de febrero del 2017, que obviamente viene a cambiar toda la naturaleza jurídica del derecho laboral. Inicialmente, en 1917, con el tripartismo, los conflictos laborales, y voy a hablar del derecho individual porque es mi materia, es lo que yo manejo, siempre he dicho, aunque soy laboralista, dejo a un lado el derecho colectivo porque es de verdad otro mundo, y para eso, para hablar de ese mundo se necesita un especialista. Yo soy especialista en el derecho individual y eso lo dejamos aparte. Pero hablar de tripartismo, yo creo que en ese tiempo era lo más justo. En 1917 se planteaba como lo más justo, o sea, una parte los trabajadores, una parte los patrones, una parte los estados, y todos ellos van a resolver los conflictos que se generen con el derecho del trabajo. Creo que era lo más justo. Hoy en día, y al pasar de más de 100 años, nos hemos dado cuenta que el tripartismo no funciona,
aunque muchos constitucionalistas y muchos arraigados al derecho social siguen insistiendo en que es lo más justo. Desgraciadamente, no son pretextos, pero la falta o el poco pago que reciben los representantes de los patrones y de los trabajadores es mínimo. Ellos no se presentan, solamente firman las resoluciones, no revisan, no representan realmente a los trabajadores, no representan tampoco a los patrones. Desgraciadamente, como lo platicábamos aquí con la licenciada afuera del foro, la designación hoy en día de presidentes de juntas especiales son al dedazo. Muchos de ellos no conocen el derecho laboral y eso es una desgracia. Lo único que no ha cambiado es que en 1917 se crea el artículo, o se incorpora el artículo 123 a la Constitución por cuestiones políticas, y hoy en día, el 24 de febrero del 2017, se transforma, o se reforma el artículo 123 también por cuestiones políticas. Eso es lo único que va a cambiar. Las leyes en México se crean, se derogan y se erogan por grandes pensantes que están allá en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, pero no con la sensibilización de los trabajadores y de los patrones. Porque, yo insisto, el derecho social sí hay que defenderlo, pero el derecho social se ha transformado. El derecho social no es el mismo de 1917, por lo que habíamos estado hablando hace un momento. El gran empresario que tenía como esclavos a los trabajadores no es el mismo empresario que hoy en día tiene 300, 400 mil pesos y pone una pequeña cafetería. Y esa pequeña cafetería, con una sola demanda laboral, sí hay. Entonces, digo, sí hay derecho social, pero entonces hay que transformar ese derecho social, y esta reforma creo que viene a hacer eso. Y bueno, como parte introductoria, ahí la dejamos y vamos a empezar. Fíjense que cuando el maestro Holguín, esta ponencia la he transformado un poco. El día del abogado la impartí en otro lugar, y el maestro Holguín me propuso: oye, vamos a dar una ponencia de juntas laborales contra el tribunal laboral. Y me pareció súper interesante. Normalmente me gusta ponerle el nombre a mis ponencias, pero cuando la escuché dije: está perfecto. Está perfecto porque eso nos habla de que los abogados, la formación de los abogados está netamente planteada para el litigio. Desde ahí nos lo está planteando. Y vamos a ver dentro de la ponencia cómo toda esa mentalidad, toda esa idea que tenemos, la educación, la formación, etcétera, etcétera, tiene que cambiar. Ya no podemos estar como litigantes. Ya hoy en día tenemos que ser abogados, que sepamos del derecho, pero obviamente que le aportemos a nuestros clientes la mejor solución. Y una de las mejores soluciones, y es lo que plantea esta reforma, es la solución de los conflictos por medios alternos. Y otra de las cosas que me llamó la atención, le digo: híjole, maestro, alguien, juntas contra el Tribunal Laboral, creo que le dieron un knockout a las pobres juntas locales de conciliación y arbitraje con la reforma constitucional del 24 de julio. O sea, no hay lucha. Ya no hay lucha porque hay varios factores que nos indican que las juntas deben de desaparecer. Ahorita lo vamos a ir analizando y vamos a ir hablando de estas cosas. Obviamente se reforma el artículo 107 y el 123, y más adelante lo vamos a ver. Para entender esta reforma a qué va, tenemos que entender las partes de la relación laboral, factores de la producción. Obviamente los factores de la producción sabemos que es el trabajador, el empresario o patrón y el Estado. Cada uno de ellos tiene su rol, sus obligaciones, sus objetivos, fines y problemáticas, y debemos entenderlos de manera global para entender hacia dónde va. Es cierto que en 1917 los trabajadores eran explotados y que se necesitaba establecer los criterios mínimos de defensa de los derechos de los trabajadores para poder equilibrar los factores de la producción. Como le he venido mencionando, estos cambios han generado, estos cambios sociales obviamente han generado
estos objetivos, fines y problemáticas. El trabajador obviamente tiene como objetivo el mantenerse en el empleo. Pero yo les pregunto, ¿cómo se va a mantener un trabajador en el empleo si el patrón no tiene cómo sostener su empresa? O sea, es algo, digo, antes tenía mucho dinero, hoy en día ya no. Hoy en día la estabilidad en el empleo no significa que va a durar ahí durante años y años, porque la empresa sigue siendo productiva. La estabilidad en el empleo, y yo se los decía ese día, no sé si lo recuerda, maestro, el día que estábamos en el foro de televisión, había otro panelista que insistía en que no, que la estabilidad en el empleo, que debíamos de defenderla, etcétera, etcétera. Y yo le digo, yo no veo al maestro Holguín sufriendo por la estabilidad en el empleo. Yo no veo a otros profesionistas sufriendo por la estabilidad en el empleo. La competitividad que hoy nos rige nos da la estabilidad en el empleo, pero ¿en qué? En las competencias que cada trabajador ofrece. Hoy en día, un trabajador que está prestando servicios y que se capacita constantemente y que da competencia a los demás, obviamente no solamente va a tener trabajo ahí, va a tener trabajo en otras empresas y no va a tener dificultad. La verdad es que muchas ocasiones de los trabajadores que sufren por no tener una estabilidad en el empleo, obviamente es causa de ellos. Y el patrón lo que necesita y lo que requiere son trabajadores que se entreguen totalmente. Entonces, es una maquinaria que, como vemos allá, tiene que ir jalando parejos. Tiene fines diferentes. Obviamente el trabajador quiere recibir su dinero y el patrón quiere producir. Pero obviamente si el trabajador hace como que trabaja, pues el patrón va a hacer como que paga. Y luego tiene las problemáticas. Obviamente los trabajadores tienen la problemática de que van a buscar un empleo y no lo consiguen. Los engañan, los ponen a vender, les piden currículos y luego te llamo y nunca los llaman, etcétera, etcétera. Pero el patrón también tiene sus dificultades para abrir una empresa, todas las cuestiones administrativas que tienen que cumplir para abrir su empresa. Y obviamente el Estado pues tiene que cumplir con su obligación de fomentar el empleo, y lo que le hace falta es presupuesto. Es decir, todos tienen una problemática, todos, y todos somos parte del problema, todos debemos ser parte de esta solución. Con esta reforma laboral, bueno, esta reforma constitucional en materia laboral, lo que debemos hacer es de verdad evolucionar y seguirnos hablando. Y bueno, para entender todas estas problemáticas debemos de tener una visión global. ¿Y por qué? Hace ratito me decía el maestro Holguín, ¿cómo te presento? Digo, no diga ni los diplomados, no diga, simple y sencillamente soy licenciado en Derecho, parte del instituto y se acerca. Tengo una visión global, porque el día de hoy soy empresario, tengo empresa, soy trabajador, porque trabajo en la Junta Local de Conciliación del Viaje, soy autoridad que imparto justicia, fui trabajador dentro de la iniciativa privada, tuve la necesidad de demandar, he sido abogado de patrones, he sido abogado de actores. Tengo una visión global de toda la problemática. Lamentablemente, muchos de los catedráticos, lo único que son catedráticos, en ocasiones los abogados que se dedican a la patronal no agarran ningún asunto del trabajador y viceversa, y los que están en las instituciones nunca dan cátedra, nunca se lo han puesto a litigar, muchos no saben ni siquiera de lo que es el derecho laboral. Por eso es que les planteo toda esta visión global que yo tengo, y eso es una visión personal. Muchos estarán de acuerdo, muchos no, y he tenido muchos debates acerca de eso. Y bueno, para entender el conflicto individual de trabajo, yo les planteo una cosa: hay que entrar a la teoría del conflicto. Y bueno, la Real Academia de la Lengua Española dice que conflicto es un problema, cuestión, materia o discusión. ¿Cuándo se da un conflicto laboral?
Desde el inicio mismo de la relación laboral hay conflicto. Conflicto con los compañeros, conflicto con el patrón, conflicto de que ya me ven feo, etcétera, etcétera. Conflicto con el sueldo. El goce del sueldo, hay estudios que dicen que dura el primer pago. Al siguiente pago ya no está tan contento el trabajador con su pago y quiere más. Y a veces no hace nada para ganar un poquito más. Y obviamente el patrón no le va a pagar más, porque así se contrató a ese trabajador. Entonces, desde ahí surgen conflictos. Y la teoría del conflicto nos dice que hay dos formas de verlo. Son, bueno, la teoría del conflicto, les recomiendo que lean a Marx, que nos habla de la teoría del conflicto. Él plantea la teoría pura del conflicto en el sentido de que siempre hay conflicto en la sociedad y que ese conflicto nace de la diferencia de clases y que hay siempre una. Después hay una teoría, queda a un lado la teoría de Marx, porque nace una teoría vanguardista que dice que, bueno, sí es cierto, o sea, sí siempre hay conflicto en la sociedad, pero no tiene nada que ver las clases sociales, en virtud de que de la misma clase social también a veces hay conflictos. Entonces queda en desuso esa teoría y bueno, nace la teoría del conflicto y dice que hay conflictos en las relaciones, conflictos de información, conflictos estructurales y conflictos de valores. Esto mismo se da en las relaciones laborales. Dentro de un centro de trabajo se dan todos este tipo de conflictos. Las relaciones, porque bueno, ya la secretaria del junto me dio feo y entonces ya sufrí un conflicto. Porque el supervisor quiere que me quede media hora más o no salga a comer, ya hay un conflicto. Conflictos de información. A veces surgen mucho los conflictos de información en el sentido de, bueno, sabes que vas a estar contratado y estas son tus condiciones y al momento del pago y de tantos descuentos no me dijeron que iba a hacer eso. Pero bueno, ese es un conflicto de información. Estructurales, que siempre lo que decíamos, las estructuras dentro de las organizaciones siempre crean conflictos. Siempre dicen, bueno, ¿por qué esta persona me manda? ¿Por qué gana más que yo? Etcétera, etcétera. Conflictos de valores. Y que eso lo vivimos hasta la familia, ¿no? Y bueno, estos conflictos pueden ser intrapersonal, intragrupal, interpersonal o intragrupal. El modelo de solución de conflictos que tenía que va a tener hasta el 24 de febrero del 2018, ahorita lo vamos a ver. Ya lo habíamos planteado un poquito, que es la resolución de conflictos con el tripartismo en las juntas de conciliación. Y bueno, si el modelo servía o no servía, pasaron más de 100 años, y bueno, fue utilizado, y hoy sigue siendo utilizado, y seguirá siendo utilizado, porque las demandas laborales que entren hasta antes del 24 de febrero del 2018 seguramente serán analizadas, valoradas y resueltas con el anterior esquema. Ahí surgió un conflicto que nadie sabe cómo se va a resolver. Entonces, si va a haber dos autoridades y una sola va a resolver todos los conflictos, y bueno, eso, quizá hoy la reforma laboral nos lo establezca, no a rato me la pasas, porque no lo sabemos. Eso es algo, es una incógnita que todo el mundo tiene, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Pero hasta hoy en día así se resuelven los conflictos laborales. Y bueno, esta reforma constitucional, en muchos de los foros a los que yo asistí, siempre decían, es que esta reforma constitucional nace del estudio que manda hacer el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, al CIDE, que presenta en abril de 2016. Y así yo decía, de verdad, o sea, nace de ahí. Nace de ahí la idea, y dije, no, o sea, esto es un debate que viene desde 1917, o sea, la naturaleza jurídica de la resolución de conflictos laborales está desde allá. Pero bueno, lo toma como bandera y así nos lo venden desde abril del 2016, y el presidente Enrique
referente en septiembre, si mal no recuerdo, al Senado, y de ahí pues surge todo este proceso de reforma. Hasta el 24 de febrero de 2017 que se promulga esta reforma a la artículos 107 y 123. Pero bueno, ¿cuáles son las verdaderas problemáticas que la resolución de conflictos de carácter individual nos otorgaba? Y estas opiniones que les voy a decir en estos momentos son de manera personal, son de la experiencia que yo tengo y de lo que he vivido. Hoy en día, el resolver esos conflictos laborales y tener los expedientes te da una visión de verdad muy enriquecedora de la problemática, la gran problemática que existe y del por qué es que después de más de 100 años se da esta reforma. Digo, aparte de las situaciones políticas que pueden estar atrás de todo esto, había muchas problemáticas y que yo los pongo, que todas estas problemáticas se encauzaron a esta reforma constitucional. Algunos dicen que son pretextos, pero bueno. Se formó un embudo en estos conflictos laborales. La Junta de Conciliación y Arbitraje tiene más de 100.000 expedientes en trámite y dicen, y los que se vayan a juntar, y es un gran número. Los procedimientos laborales tardan alrededor de 3, 4 o 5 años. De promedio de 3 a 5 años. Si son 3 años, es que son rebeldes, ¿no? Y los conflictos que no tienen tanto conflicto dentro del sumario, en 5 años. Eso para emitir un laudo, pero obviamente ustedes lo saben, viene después todo el procedimiento de ejecución, etc. Bueno, amparo, el procedimiento de ejecución, y esto se puede trasladar a 8, 9, 10 años. O sea, es increíble que yo el día de hoy estoy resolviendo expedientes de 2007, 2006, hasta 2003, son los menos, pero siguen existiendo. En la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, en la experiencia que yo tengo, desde que llegó la titular en el 2013, la verdad es que ha hecho muchas cosas. Lejos de criticar, creo que se han implementado varias cosas y ella tiene una visión. Hay cosas que no, obviamente no se pueden arreglar, pero ella ha tenido la visión y ha tenido el encargo a muchos de los del personal jurídico de implementar nuevas acciones con el mismo presupuesto. De ahí que les hablaba el maestro Lin, en el año 2014 yo presento una propuesta de incorporación de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje al sistema SIARA. El sistema SIARA es la comunicación que tienen los bancos con, la Comisión Nacional Bancaria de Valores con las autoridades. Y la Comisión Nacional Bancaria de Valores, a su vez, se comunica mediante un sistema también electrónico y digital con las entidades bancarias mediante un sistema que se llama CIP. Yo trabajé un año en Bancomer y conocí este sistema. Cuando la titular, junto con la, en ese momento, secretaria general de Asuntos Individuales, la licenciada Estela Ríos, plantea esta situación. Me la plantea a mí porque sabía que venía del banco y me dicen, oye, ¿cómo podemos arreglar esta problema? Y yo les dije, esto es muy fácil. En primer lugar, tenemos que entender que nosotros somos autoridad y las entidades bancarias no lo son, aunque ellos lo crean. Porque a veces los bancos creen que son autoridad y negaban la información a las juntas locales de conciliación y arbitraje por considerarlas no una autoridad del Poder Judicial. Y de manera equivocada, aunque esto lo hacían los ejecutivos, los bancos lo saben perfectamente, que tenían que contestar a las juntas, pero se escudaban en el artículo en ese tiempo, el 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, hoy es el 142, se escudaban en el secreto bancario. Y porque el segundo párrafo de ese artículo 142, ante 117, decía que la salvedad para el secreto bancario era la probidad de un juicio. Pero obviamente la probidad de un juicio hablaba de estar en el Poder Judicial, o así lo entendían ellos.
no entendía que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, desde 1924 hubo una sentencia en donde establece que la naturaleza jurídica de las juntas, si bien es cierto está en el Poder Ejecutivo, era un tribunal. Pero los bancos se decían. Y bueno, presento yo esta propuesta y la avala la presidenta. Y como esta propuesta ha habido otras. Hoy en día la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, desde febrero del 2015, se comunica con la Comisión Nacional Bancaria de Valores mediante un sistema digital. En el 2015 presenté también la dotar a la Junta de la firma electrónica avanzada. Y hoy en día la Junta Local de Conciliación y Arbitraje tiene la firma electrónica avanzada. No la ha utilizado, herramienta importantísima, el día que todas las juntas de conciliación y arbitraje, en este caso ya tribunales o juzgados, como vayan a ser, tengan la firma electrónica avanzada, ¿saben cuánto se va a tardar para diligenciar un exhorto? Absolutamente nada. Hoy en día, ustedes, si son abogados litigantes, ¿cuánto tiempo se tarda en diligenciar un exhorto? Posiblemente en lo que llega a la autoridad exhortada, ya se les fue el término. Si es que quieren desahogar una testimonial, si es que quieren, ya se les fue el término. Y ya cuando regresa, ¿qué crees? Ya la ficha de audiencia ya falleció. Hoy en día con la firma electrónica avanzada, si la tuvieran, nos podríamos comunicar, pero nadie la tiene. Hemos hecho y rogado y pedido a otras juntas locales, Coahuila, Morelos. Yo les dije, yo les hago el trámite porque es súper sencillo. O sea, y lo hice por teléfono y vía internet. Y yo tengo todos los contactos. Yo les dije, yo se lo hago. Oye, a ver, bueno, ya te demandaron. Dame su contrato individual de trabajo. No tengo. Oye, bueno, dame sus datos de existencia. No tengo. Dame sus recibos. No tengo. ¿Cómo carambas quieres que te defienda? ¿Sabes qué? Vamos a conciliar. No nos la jugamos a un procedimiento porque de verdad que vas a perder. Y muchas de las ocasiones lo que piensan los abogados es que gano más en estar retardando ese procedimiento, en llevarlo largo. Y lo que le prometen, digo, la verdad es que en el despacho en el que trabajábamos, así nos lo hacían planteárselo a los patrones, es: no te preocupes, nos llevamos el procedimiento y si llega la condena, no ejecutamos el laudo, tenemos los medios que nos da la ley para no ejecutarlo y vemos qué hacemos, pero no te ejecutan. Tú no te preocupes, mientras tú dame, tú igual. Pero yo digo, no es lo mismo recibir la iguala de decirle, ¿sabes que no tienes nada? O sea, honestamente vas a perder, ¿eh? ¿Sabes qué? Vamos a conciliar, trabaja una semana, págale lo que le corresponde y se acabó. Ok, no tenemos nada y vamos a entregarle, obviamente no son los 3 meses de indemnización porque no estás condenado a un lado, pero bueno, dale la mitad, lo que normalmente hacen en la conciliación, dale la mitad. Oye, priva de antigüedad, oye, trabajó una semana, ¿qué le toca de primera? Dásela. ¿Sabes qué? Perfecto. Te tocan 5,000 pesos, te doy 10, pero hasta ahí. Y me sigue pagando la iguala. El día que lleguemos a entender que es mejor recibir de poquito a poquito. Ahora vámonos del otro lado, los abogados que defienden a los actores, que le prometen a un trabajador que dentro de 5 o 10 años se va a volver rico. O sea, no puede ser, o sea, no podemos engañar al trabajador de esa manera. No, éticamente, el maestro lo sabe, no está bien. ¿Por qué no decirle, ¿sabes qué? Te conviene más la conciliación. Te van a pagar tus derechos. Ahí está. Y no tienen ningún problema. Y les va a redituar más. A lo mejor van a ganar menos que lo que pudieran ganar dentro de 3 años. A lo mejor si sale un auto condenatorio. Hoy en día que los salarios caídos están reducidos por el tercer párrafo del 48 a 1 año, a 12 meses. Y después a los intereses capitalizables. Los lotes, la verdad es que sí se han reducido las cantidades, y a veces de 200, 300 mil pesos. Y a lo mejor al abogado le tocan, no sé, 50, 60, 70. ¿Pero a cuántos años? O sea, a lo mejor esos 50, 60 los reciben en 3, 4 años. Y a lo mejor reciben una conciliación en donde a lo mejor les ofrecen 50,000 pesos al trabajador y bueno, pues me tocaron 15.
pero fueron de inmediato, y bueno, el otro, y a lo mejor van a salir como tortillitas. Y ojo, yo creo que cuando se implemente ya el nuevo sistema, yo no sé, a mí si fuera yo abogado postulante, me daría miedo pensar cómo van a resolver. Entonces a lo mejor se viene una oleada de conciliaciones enormes. O sea, todo el mundo va a querer conciliar porque va a tener miedo de cómo van a venir las resoluciones. Entonces yo creo que ahí hay que crear la confianza en nuestros clientes desde ahorita para que dentro de 1 o 2 años tengamos nuevos clientes. Y bueno, algo que parece ser que yo defiendo todo este nuevo sistema de conciliación y mediación. Quiero establecer que no lo defiendo, creo que no es la panacea, o sea, no va a ser la panacea, no va a ser un cambio radical. Sí, a lo mejor tenemos que trabajar para hacerlo, pero no va a ser un cambio radical. Pero sí tenemos que entender como abogados que tenemos que entregarle a nuestro cliente la mejor recomendación. Y si decimos, oye, ¿sabes qué? Vámonos al litigio. Pero si nos sensibilizamos y, oye, ¿no sabes qué? Yo creo que mejor conciliamos. Vamos a conciliar. Yo creo que ahí está el meollo del asunto. En sensibilizarnos, saber, entrar a la teoría del conflicto y decir, ¿sabes qué? Este conflicto lo podemos solucionar por la vía conciliatoria. Y te sé manejar, así que yo soy tu abogado. Pero no tienes ningún problema porque yo estoy preparado para llevarte el litigio. Entonces lo que el psicólogo no te va a otorgar, lo que el médico no te va a otorgar. Entonces aguas, ahí tenemos un as bajo la manga para que no nos coman el mandado, ¿sale? Yo te ofrezco esto, pero también te ofrezco lo otro, y con toda la honestidad posible. Y bueno, la solución está en que nos convirtamos en abogados mediadores. Que sea un profesional que provea soluciones concretas en cualquier contexto, ya sea dentro del proceso judicial o en los medios alternativos de solución del conflicto. La formación del abogado en el manejo del mecanismo que el derecho proponga. Eso de verdad, digo, lo he venido diciendo, es la formación que debemos de tener y que cada uno de nosotros tenemos que jugar el papel que nos corresponde. Y las instituciones educativas tienen que regular a toda esta reforma sus planes de estudio para otorgarles a los educandos nuevas herramientas que le permitan otorgar todos estos beneficios a sus clientes, que le permitan a las autoridades el manejo también de estos conflictos, porque nosotros también como autoridades tenemos que manejar los conflictos, tenemos que entender cómo viene, cómo solucionarlo. Hoy en día me han hablado algunas personas, oye, es que yo sé que tú trabajas en la Junta, ¿me podrías ayudar a solucionar mi problema laboral? Y yo obviamente como institucional les digo, claro que sí, está el Servicio Público de Conciliación, los he encaminado a ellos. Ahorita yo, 3 personas, 2 venían juntas, una venía por separado, que han solucionado su conflicto laboral sin utilizar la Junta. Con el Servicio Público de Conciliación, el conciliador cita al patrón y llegan a la conciliación, le pagan su dinero y no le dan ni un solo centavo. ¿Sin ir a la Procuraduría? No, al Servicio Público de Conciliación. ¿Sin demanda? Sin demanda. ¿Y hacer un convenio fuera de juicio? Exacto. Sí. Y no han utilizado, llevo 2 casos así, en los que los he recomendado, los llevo con los conciliadores, he estado presente, llevamos la conciliación, llegan a un acuerdo. De los 2 que venían juntos, a la chica le dieron 20 porque en un periodo estuvo embarazada, y al chico que era su hermano le dieron 15. Y en el otro asunto le dieron 25,000 pesos al otro chico y se fue con su dinero limpio. No utilizaron a la abogada. Entonces, de verdad, hay que cuidar nuestra chamba. Ojo, porque esas van a ser las recomendaciones de la autoridad. Yo estoy seguro que va a haber una campaña publicitaria es más, en la Junta, la gente que ha asistido a la Junta Local de Conciliación Arbitraje hoy en día van subiendo las escaleras y del lado izquierdo hay unas personas de Vital que te ponen ahí, ahí tienen una mantita que dice, antes de meter tu demanda laboral pasa con nosotros. Y lo que están haciendo es inhibir las demandas laborales.
de manera equivocada porque les muestran estadísticas. Yo no estoy muy de acuerdo con el sistema que está. Estoy de acuerdo de muchas cosas que ha hecho la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, pero es una de las cosas que no. En primera, porque es una institución educativa privada que nada tiene que hacer ahí. En segundo, porque inhibe la demanda laboral. Le dice a los trabajadores, de acuerdo a estadísticas, a ver, dime tu caso, ¿sabes qué? Te despidieron, tanta antigüedad, le toman todos sus datos, forman una estadística muy común y le dicen, ¿sabes qué? Tienes 20-30% de posibilidades de ganar, o ¿sabes qué? Mejor no metas la demanda. O sea, están inhibiendo la conciliación, y yo estoy seguro que por ahí van a empezar a atacar, porque lo que quiere o lo que pretende esta reforma, y ya lo planteo así en la exposición de motivos de la reforma constitucional, es aminorar las cargas de trabajo de las autoridades que resuelven los conflictos en materia laboral. ¿Y cómo lo van a aminorar? Pues solamente con una campaña publicitaria que les diga a los trabajadores, no utilices al abogado. ¿Se acuerdan de esa película de Volver al Futuro? Que le dice McFly, le dice el doctor McFly, no necesitas abogado, ya están sentenciados, nos va a pasar así. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, y en materia laboral puede ser que ya no quieran a los abogados. Hay que defenderlo, hay que pelearlo. Y bueno, como conclusiones se puede decir que la reforma constitucional en materia laboral es necesaria, en mi particular punto de vista, es ambiciosa por todos los retos que tenemos todos y es incierta. Los alcances, desarrollo y cumplimiento de objetivos dependerá de que los engranajes de los factores de la producción se encuentren bien enlazados, trabajen en conjunto y trabajen para el mismo lado. Los abogados con vocación en el litigio, como todos los que estamos en la asociación, tenemos una gran responsabilidad de capacitarnos en este nuevo sistema jurídico. Cada peso que se invierta en la preparación de nuestro devenir profesional será multiplicado a favor de la satisfacción de los seres humanos que representamos. Hoy en día yo aplaudo a SEADER, que abre las puertas a la Asociación Nacional de Abogados Litigantes, al Instituto de Ciencias Criminalísticas, Jurídicas y Pedagógicas, porque gente como ustedes son las que necesitamos. Hoy en día, no sé cuántos sean en el diplomado que están ustedes tomando, allá en el diplomado que está tomando en la Junta eran como 30, 40, pero necesitamos ir sumando. Son aproximadamente 400.000 abogados según el INEGI los que hay en la República Mexicana, más de 400.000, según el INEGI en el 2016. Y la verdad es que somos pocos los que nos estamos capacitando y los que nos estamos profesionalizando. Entonces yo creo que en la medida que tomemos esa responsabilidad y nos abran las puertas las instituciones como el SEADER y como la UAE, hay que aprovecharlas. Les agradezco mucho su atención, espero les haya agradado la presentación que tuvimos el día de hoy. Y bueno, hay muchos temas que nos va a dar esta reforma. Próximamente el instituto, como bien lo mencionaba el maestro Elguín, abrirá, estábamos esperando un poquito la reforma, pero la idea es abrir un diplomado en el que abordemos todos estos temas de conciliación, en el que les traigamos profesionales de la conciliación y del derecho para compaginar todos estos, compaginar todas estas ideas y incorporarnos a este modelo, ofrecerles a nuestros clientes el mejor servicio, y en el caso de los que, si es que todavía perduramos en las instituciones de impartición de justicia, podamos ejercer nuestra función de la manera correcta. Les agradezco mucho la atención y buenas noches.